Amados hermanos, feliz día del Señor. Cuando leemos los textos de los profetas en el Antiguo Testamento, nos encontramos con que ellos, de manera muy directa, denunciaban situaciones concretas, las enjuiciaban de manera muy objetiva y al mismo tiempo anunciaban la posibilidad de juicio sobre el pueblo si éste no cambiaba de actitud. Pero también, hermanos, al revisar los textos de estos libros, encontramos que con frecuencia el discurso y los escritos de los profetas veterotestamentarios utilizaron con frecuencia imágenes, figuras ilustrativas, escenarios, simbolismos, analogías, para dar el mensaje que querían comunicar de parte de Dios al pueblo. Por lo tanto, cuando nosotros hoy en día revisamos estos textos, estos escritos de la Sagrada Escritura, debemos de cuidarnos de hacer una correcta hermenéutica de los mismos. Debemos de, a veces, evitar caer en literalismos. Debemos de reconocer siempre el realismo histórico de estos escritos. Debemos de cuidarnos de hacer traspolaciones fuera de contexto, ignorando lo que acontecía allá y queriendo aplicarlo exactamente a lo que acontece hoy en nuestro entorno. Hermanos, en fin, debemos de aplicar discernimiento, inteligencia, pedir la iluminación del Espíritu Santo para obtener el mensaje, la enseñanza que se desprende de estos pasajes históricos. Al referirnos al libro de Isaías, del gran profeta Isaías, es evidente, y en esto todos los biblistas coinciden, en que los primeros 39 capítulos del libro llevan una enorme carga de juicio y de denuncia, y que a partir del capítulo 40 el escrito, el contenido del texto de Isaías cambia. Y entonces, de parte de Dios, para su pequeño pueblo, su pueblo escogido, empiezan a aparecer las promesas, promesas de liberación, promesas de salud, promesas de recuperación, de restauración, de consuelo y de estabilidad. Ahí florece de una manera abundante y gloriosa la misericordia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios para con su pueblo. Yo voy a leer para ustedes un texto tomado de Isaías, justo de ese capítulo 40. Fue escrito alrededor de unos 700 años antes de Cristo, y el profeta llama la atención desde este capítulo 40, llama la atención del pueblo a que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios mantendrá su promesa, será fiel en su amor. Leo para ustedes en Reina Valera contemporánea, Isaías 40, del 27 al 31. Dice así: Tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué Israel
alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Hasta ahí la palabra. Hermanos, este escrito va tomando cada vez más fuerza y a medida que avanzamos en la lectura del libro hacia su final, vemos cómo la promesa de restauración, de recuperación, de consuelo de parte de Dios es mayor y mayor. Pero hermanos, para que esto se cumpliera, habrían de pasar más de 300 años en los que el pueblo, ese pequeño pueblo de israelitas sufrientes, habrían de caer. La mayoría de ellos, muchos de ellos, exterminados totalmente. Algunas de sus familias completamente desaparecidas de la faz de la tierra. Hermanos, en aquellos tiempos cuando se hablaba del imperio asirio, se helaba la sangre con solo mencionar el nombre del imperio. Y algo similar, más de lo mismo, cuando se hablaba de Babilonia, el imperio que habría de sucederle. Y ambos tocaron a las puertas de Israel y de Judá e hicieron lo suyo propio. El profeta mismo, Isaías, según nos relata los escritos del Talmud, fue asesinado durante el reinado de Manasés. Es decir, el pueblo de Dios, a quien escribe el profeta, a quien le anuncia que habrá un tiempo de restauración, un tiempo de benevolencia, un tiempo de recuperación, un tiempo de salud, un tiempo de estabilidad, habría de pasar todavía por mucho sufrimiento. Él mismo habría de experimentarlo. ¿Podemos desde ya tomar alguna lección para nosotros hoy como pueblo de Dios, como Iglesia de Jesucristo? En aquel entonces la pregunta sonaba: ¿dónde está Yahvé? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Hermanos, cuando los problemas se prolongan en el tiempo, cuando los problemas profundizan en intensidad, la pregunta dentro del pueblo de Dios: ¿dónde está el Dios de Isaías? Si han pasado 100 y 200 y 300 años y seguimos sufriendo gravemente los embates de la adversidad. Hoy en día, hermanos, nuestra sociedad occidental ha reducido a Dios a una fuerza, a una inteligencia, a una opción, a una idea, a una partícula, a un todo que es casi nada, a una ecuación. Y en el más feliz de los casos, si no hacen esto, muchos de nuestros conocidos han despersonalizado a Dios, de tal manera que lo ven como un ente ajeno, lejano, insensible, distante, etéreo, que poco tiene que ver, sino nada, con nosotros, algo a la oriental.
¿Y qué tal de nosotros como iglesia? Yo creo que nosotros como iglesia, hermanos, hemos disminuido a Dios. Lo hemos reducido, disminuido a un salvador de almas, a un amuleto de bolsillo casi propio del realismo mágico, una especie de Dios milagrero al que recurrimos en situaciones de emergencia o de crisis. Algo así como un frotar la lámpara para que surja el genio y nos conceda los deseos de nuestros caprichos o urgencias. Y esto ha pasado, hermanos, y pasa en la Iglesia de Jesucristo, en nuestra Iglesia, hoy día. Yo creo que hemos sido víctimas del individualismo y hemos puesto a Dios de acuerdo a nuestras necesidades, caprichos, situaciones específicas del día a día. Y hemos perdido la perspectiva de ese Dios que es creador y sustentador del universo, que es el Señor de la historia, rector de la historia, Señor de nuestras vidas, sustentador de la naturaleza, Señor de su Iglesia, recreador del mundo que Él ha creado y la maldad del hombre ha afectado. Este mismo profeta, Isaías, capítulo 40, el mismo que estamos consultando, pero un poquito más adelante, versículo 21, levanta 4 preguntas que yo quisiera también levantar para nosotros. Dice así: ¿acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Hermanos, preguntas sobre ¿qué hemos hecho del gran Dios creador, sustentador, rector, soberano de todo? Aquello que nos enseñaron nuestros padres, nuestras madres, en nuestras iglesias desde que éramos niños. ¿Será necesario que nos lo recuerden? Sí, creo que es necesario hoy en día recordarlo. Es necesario recordar que nuestro Dios no es un diosecillo de emergencias. Comencemos el análisis del texto. Miren cómo comienza con una interpelación directa. Dice: tú, Jacob, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? Es decir, Dios está llamando por su nombre a su pueblo, Jacob, Israel, el nombre del pueblo. Y 2 preguntas. ¿Por qué dices? ¿Por qué alegas? Casi la expresión aquí, la connotación es de ¿por qué llevas a juicio a Dios? ¿Y por qué tú eres quien lo hace? ¿Por qué dices tú que tu camino está oculto para el Señor? Que Dios, hermanos, pongámoslo en nuestro contexto, en nuestra realidad hoy, pasa por nuestra mente aquello de que se ocupa Dios de nosotros o nos ha olvidado. ¿Por qué pareciera que Dios no nos ve? ¿Nos ha desconocido? ¿Estamos fuera de su supervisión? ¿Es que acaso no tenemos derechos especiales,
digamos así, privilegios por ser pueblo suyo, por ser escogidos. ¿Es que acaso Dios no cumple sus promesas? Esto es lo que estaba en el pensamiento del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob. ¿Pasa a veces por nuestra mente? Yo creo que sí, que a veces pasa por nuestra mente. Y es más, hermanos, en cierta manera es válido que pase por nuestra mente, pero que pase de una manera fugaz. Porque en el fondo, les voy a decir, cuando pensamos así, alguna idea se nos pasa como que si Dios nos ha olvidado, como que si no nos supervisa, como que si no tiene cuidado de nosotros de manera especial, no nos preserva o nos considera como escogidos suyos. Hermanos, estamos haciendo una valoración miope, inmediatista. Queremos los resultados ya. Una valoración personalista. Queremos los resultados ya y en función del yo, para mí. Es decir, es aquí una especie de teología tribalista que estamos manejando, que no es acorde, no se justifica en lo absoluto. El mismo capítulo del mismo profeta, más adelante, versículo 26, leo para ustedes. Dice al pueblo: levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta el ejército de estrellas, su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Hermanos, el profeta dice: levanten los ojos al cielo, vean la inmensidad, miren cómo por su nombre llama a las estrellas. He aquí una figura, una vez más, de estas literarias de las que le advertí en la introducción de nuestra predicación de hoy. Por su nombre. Hermanos, en la cultura oriental, cuando se le ponía nombre a algo, a alguien, se daba a entender que había cierta propiedad sobre ello. Es decir, el creador es dueño, es conocedor, es sustentador del universo. Pero es que ese mismo creador, sustentador, proveedor y protector, es también el creador, sustentador, proveedor y protector de su pueblo, de nosotros, de ti y de mí. Es decir, hay aquí un despliegue de la paternidad responsable de Dios para con su pueblo, para contigo y para conmigo, para con nosotros. La pregunta, hermanos, no podemos hacerla, insisto, con inmediatismos y personalismos que terminan en el ya y en el ahora. Aquí la pregunta surge en estos términos: ¿habrá futuro para nosotros como pueblo de Dios? ¿Habrá continuidad? ¿Habrá trascendencia en el plan de Dios? Hermanos, yo creo que es evidente que hace mucha falta que acariciemos una teología de la historia para que ampliemos el horizonte, abramos bien el telón y veamos el macroescenario en el cual estamos nosotros insertos. No reduzcamos a Dios, ni reduzcamos su plan a nuestra suerte inmediata, a nuestro devenir del hoy y del mañana. ¿Cómo continúa? Dice: ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir? Son dos preguntas retóricas, evidentemente. Es una invitación de parte del profeta a que reflexionemos, a que revisemos, a que observemos, a que hagamos memoria. Dice: ¿acaso no sabes?
Y si no lo sabes, es que ni siquiera oíste que fue dicho. Es decir, ¿acaso no sabes ni nunca oíste decir que, y pasa a enumerar ciertos elementos básicos que debemos de manejar en nuestra teología y en nuestra cotidiana praxis? Primera, el Señor es Dios eterno. Es decir, hermanos, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es eterno, es inmutable, no caduca, no se vence, no pasa de moda, no existe. Dios es eterno, no está sujeto al tiempo, ni lo limita ningún cronos. Dios, nuestro Dios, es eterno, sin principio, sin final. Segundo, que Él creó los confines de la tierra. Es decir, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios a quien le rendimos culto en esta iglesia, es el Dios creador, ordenador, sustentador de todo el universo, de lo lejano, de lo profundo, de lo cercano, de lo inmediato, de lo que vemos y de lo que no vemos. Continúa. El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. Hermanos, nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que alabamos con nuestros cantos, en la lectura de la palabra, con nuestras ofrendas, con nuestra obediencia, con nuestra reverencia, ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no está sujeto al desgaste, no mengua, no es víctima de la entropía, para hablar en términos de la física. Es decir, es un Dios que se mantiene con igual poder, soberanía y señorío sobre todo. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Pero hay algo más, y es interesante como aquí lo resalta el profeta. Dice, no hay quien alcance a comprender su entendimiento. Miren, hermanos, ya el salmista lo había escrito. Como son tan altos y distantes los cielos de la tierra, así tus pensamientos de nuestros pensamientos. Es decir, hermanos, Dios tiene un plan, un orden, un sentido para la historia, una dirección para la misma, y nosotros no logramos nunca entenderla a cabalidad y entenderle a Él en su totalidad. Él es Señor de la causalidad y Él es Señor de lo que nosotros llamamos casualidades. Él es el Señor, como se ha hecho casi un lema que no quisiera lo repitiéramos sin pensarlo en su total profundidad: el Señor tiene el control. Pero luego, finalmente, agrega algo importantísimo para nosotros. Ese Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, además dice lo siguiente: el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Es decir, hermanos, es un Dios que se relaciona, que estrecha contacto, no se confunde con su creación, se contacta con ella. No es inmanente a su creación, es trascendente, pero lo que sí no es indiferente. Se relaciona con ella, la cuida, tiene que ver con ella, y nosotros somos parte y parte especial de la creación de Dios. Aquí están afirmándonos que Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Porque sí, hermanos, hay algo que es característico de nosotros, los hombres: nos cansamos y desfallecemos.
Y en Dios tenemos la fuente de fuerza y de vigor para el cansancio y para el desfallecimiento. Por eso, el título de esta reflexión en esta mañana es Fuerza en el cansancio. Fuerza en el cansancio. La fuente de nuestra fuerza es nuestro Señor. Recuerdo en la mitología griega aquel gigante Anteo, en su lucha con Hércules, cuando caía a tierra, de la tierra retomaba fuerza y continuaba la pelea con Hércules. No, para nosotros la tierra no es la que nos da fuerza. Eso se lo podemos dejar a Scarlett O'Hara. Pero es que también, y para venirnos a algo más reciente y acortar esto, hermanos, la fuerza nuestra no es la del lema de George Lucas, que la fuerza te acompañe, de la serie de la Guerra de las Galaxias. No. Dios da fuerza a su pueblo, la fuente de nuestra fuerza cotidiana, día a día, es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 46 conocemos todos su comienzo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto, presto, oportuno auxilio en las tribulaciones. Hermanos, y es de destacar tribulaciones, porque no necesitaríamos amparo, ni fortaleza, ni auxilio si no tuviéramos que atravesar tribulaciones como las que atravesamos de manera especial en este tiempo. ¿Cómo termina el texto que hemos leído? Con una realidad. Dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Hermanos, hay una realidad biológica que quiero recordarles. Mientras mayor complejidad en una criatura, mayor fragilidad. Y nosotros, hombres y mujeres, somos muy, muy frágiles, porque somos altamente complejos. Aquí está comenzando este final del texto diciéndonos, los más jóvenes se fatigan y se cansan, y los más fuertes flaquean y caen. Esto es una realidad enorme, hermanos, y para este momento quisiera hacer un llamado a la humildad. En medio de la crisis que atravesamos, tenemos que reconocer que hay exceso y ha habido exceso de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, que casi raya en el narcisismo en nuestros gobernantes y en los gobernados, en autoridades y en pueblos. Y se necesita una mayor dosis de humildad en nuestro tiempo. Y agrega, sin embargo, el texto un pero. Si es cierto que los jóvenes se fatigan y se cansan, y los más fuertes flaquean y caen, pone un pero. Dice, pero los que confían en el Señor, los que confían en el Señor, los que ponen su esperanza en el Señor, los que dependen del Señor, los que le reconocen como su fuente de sustento diario, prevalecen, continúan,
trascienden lo inmediato, alcanzan la meta. Hermanos, aquí no hay contradicción. Cuando se dice que los que confían en el Señor recobran las fuerzas, es porque las han perdido. Entonces las pueden recuperar en Él, en el Señor. Y levantan vuelo como las águilas porque están abajo, por eso levantan vuelo. Ahora dice al final algo que pareciera ser desconcertante. Dice, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Pero ya antes me ha dicho que la fatiga y el cansancio y la caída y el desfallecimiento es propio de nosotros. ¿Hay acaso aquí alguna contradicción? No, hermanos, aquí lo que hay es una ratificación de que día a día tenemos que recibir fuerza para podernos mantener y que el cansancio no nos destruya. Es decir, lo que hay aquí es una provisión continua de parte de Dios, día a día en medio de la crisis. Por eso, hermanos, fuerza diaria en el cansancio, fuerza en el cansancio. Hermanos, la idea aquí es de continuidad. Y nuestra oración la podríamos parafrasear en estos términos: la fuerza de cada día, dánosla hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La fuerza que necesitamos para hoy, dánosla hoy, porque la necesitamos hoy. Esa debe ser nuestra oración. Hermanos, nuestro destino no es quedarnos sembrados aquí para siempre. Nuestro destino como hijos de Dios, como miembros del pueblo de Dios, está en el cielo, juntos y junto al Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cómo comienza este capítulo 40? Comienza con un llamado de parte de Dios a todos los profetas y a los dirigentes religiosos del pueblo. Comienza diciendo: consuelen a mi pueblo. Consuelen a mi pueblo. Hermanos, ¿por qué consuelen a mi pueblo? Porque aunque somos pueblo de Dios, necesitamos ser consolados. Y necesitamos ser consolados porque estamos atribulados, cansados, necesitando esa fuerza, ese vigor, ese ánimo para el cada día. Por eso el llamado de Dios a Isaías y a los demás profetas: consuelen a mi pueblo. Así que vivamos en esa certeza de que nuestro Señor nos consuela cada día, para vivir el cada día y con la mirada puesta en lo trascendente, en lo que va más allá del momento presente, en la certeza de que Él nos ha dado fuerzas, Él nos da fuerzas y Él nos dará fuerzas. Fuerza en el cansancio, fuerza en el cansancio. Nuestro Dios es nuestra fortaleza para aguantar lo que tengamos que aguantar, para sufrir lo que tengamos que sufrir, para trascender lo que tengamos que trascender. Porque, hermanos, esta historia no termina aquí. Que el Señor nos bendiga.